tanto amor y tanta misericordia de Dios es bien difícil de digerir. Dios es bueno todo el tiempo. A Él siempre sea la gloria, el honor, el imperio, el poder por siempre. En estos momentos sentía, ¿no? Cuando éramos muy joven, hace muchos años atrás, me emocioné tanto de entrar a jugar un partido de fútbol al estadio olímpico. Pero estar aquí delante de ustedes, estar principalmente delante de Dios, me emociona con 1000 veces más. Es increíble lo que Dios puede hacer realmente. Como dice su palabra, el desierto puede ser un manantial. Y debemos creerlo, hermanos. Hoy quiero compartir con ustedes un tema que realmente me llegó mucho, y es la historia de Habacuc, ¿no? ¿Me pueden poner el título, por favor? Habacuc, un hombre de fe. Pueden tomar asiento, hermanos, los voy a molestar. Habacuc es un hombre de fe. Y quiero empezar esta prédica con este salmo que está en el capítulo 73, versículos 25 al 26. Y empieza con una pregunta, ¿no? Y dice: ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Padre bendito, en el nombre de Jesús, en esta hora, Señor, te entrego, Señor, todo lo que se va a hablar, lo que se va a decir en esta mañana, en esta prédica, Señor amado. Seas tú, Señor, abriendo nuestros corazones para que recibamos tu mensaje, recibamos tu palabra, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Amén. Amén, hermanos. Creo que no he empezado saludándolos. Buen día. Buen día, hermanos, a cada uno de ustedes. Y continuando, quiero hablar un poco de este profeta. ¿Quién fue Habacuc? Por favor, me pueden poner la siguiente. Amén. Ahí está. ¿Quién fue Habacuc, no? Y dice aquí en lo que había estado buscando yo: Habacuc fue un profeta de la antigua Judá y autor del libro de Habacuc del Antiguo Testamento. Probablemente vivió a finales del siglo 7 antes de Cristo, una época turbulenta, dice, que precedió a la conquista babilónica de Judá, ¿no? Si leemos esta parte, por ejemplo, Judá había sido conquistado por este pueblo y Habacuc estaba en medio, ¿no?, de esa situación. Esto es lo que sabemos sobre él, dice, ¿no? Su nombre, el nombre Habacuc, posiblemente significa abrazo o luchador en hebreo, ¿no? Su libro, el libro de Habacuc, es único entre los libros proféticos. En lugar de dirigirse principalmente al pueblo, dando el mensaje del Señor, dice, se compone principalmente en un diálogo entre Habacuc y Dios, ¿no? ¿Se imaginan así estar delante de Dios y hablarle cara a cara? No creo que pocos personajes en la Biblia han hecho eso, que yo sepa, ¿no? Lo que hemos leído en la Biblia. No todos podían hablarle a Dios así cara a cara. Tenían que estar en una tremenda santidad, ¿no? Porque en el tiempo antiguo el que estaba en pecado y estaba delante de Dios moría. No podía estar en su presencia, ¿no? Podemos seguir al próximo, dice. ¿Qué pasaba en esos tiempos cuando Habacuc estaba en el pueblo de Judá? ¿Me lo pone la siguiente, por favor? Amén. Dice, en la época de Habacuc fue un periodo de gran agitación y decadencia en el reino de Judá. No era un tiempo terrible, era un tiempo incierto, ¿no? Como tal vez estemos viviendo un poco aquí en Bolivia y en muchas partes del mundo, ¿no? Que hay muchas cosas muy difíciles, ¿no? Por ejemplo, hay mucha agitación política. En ese tiempo había una decadencia de Asiria, dice, y el auge de Babilonia, ¿no? Ahí se estaba levantando una nueva nación que era Babilonia,
Y conocemos nosotros que los babilonios han dominado al pueblo de Dios por mucho tiempo, los han esclavizado, ¿no? Luego, ¿qué pasa? Dice Judá, por ejemplo, que estaba atrapado, ¿no?, en el medio de ese conflicto que ha sido entre Babilonia y Asiria. Dice, en ese tiempo Judá tenía un liderazgo débil y corrupto. Los reyes de Judá durante esta época solían ser ineficaces o corruptos, dice, ¿no? Era un gobierno totalmente, pues, ¿cómo decir?, abusivo, ¿no?, con la gente. Ellos hacían lo que querían y no sé, por eso yo lo comparo, no quiero hacer nada de política, pero lo comparo un poco con lo que está pasando en muchos países, ¿no?, que la gente está siendo sometida por esa situación, por la corrupción y demás cosas. Había mucha injusticia social y decadencia moral, ¿no? Hubo un declive general del comportamiento ético y de los valores sociales, ¿no? Como vemos actualmente, está pasando eso también aquí en nuestro país y en muchos otros lugares, ¿no? Hay ese declive, dicen, ¿no?, por eso en el comportamiento ético, ¿no? ¿Qué es la ética? No sé si alguien me puede ayudar. ¿Qué es la ética? No, no sé, yo lo entiendo como que es una manera de comportarse, tal vez profesionalmente, ¿no? No doblar o no corromper las cosas, ¿no? Para mí ese es el concepto que yo tenía de ética. Dice, en ese tiempo también había violencia y conflictos, ¿no? Y Habacuc es testigo por eso de todas esas cosas que estaban pasando. Y ahí empieza por eso el clamor, ¿no? Y lo más fuerte y lo más terrible que pasaba era pues la apostasía, ¿no? ¿Qué es la apostasía? Es negar la fe en Dios, ¿no? ¿Y cómo lo hacemos? Practicando muchas cosas que a Dios no le agradan, por ejemplo, la idolatría, ¿no? La idolatría que aquí en nuestro medio también es muy, muy fuerte, muy fuerte. Creo, no sé, he escuchado una noticia que el alcalde de La Paz quería hacer un santo por la zona norte, no sé, en honor al gran poder, ¿no? Entonces, nuestro país lamentablemente está en esas ataduras, está muy ligado a la idolatría, la brujería, ¿no?, que lo vemos a diario. No sé, en la Ceja del Alto hay tantas casetas que practican todas esas cosas. Después dice descuido de la ley de Dios, ¿no? Nos hemos olvidado, en ese tiempo se olvidaba el pueblo de las enseñanzas del Señor. Luego también tiene que era una doctrina muy superficial, ¿no?, que realmente era por el qué dirán nada más, pero no era una convicción de seguir a Dios con el corazón. Amén. Podemos continuar, por favor, en la siguiente diapositiva. Y ahí empieza pues la queja de Habacuc, ¿no?, el diálogo que tiene directo con Dios. Y dice la palabra del Señor, la profecía que vio el profeta Habacuc: ¿hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás, ¿no? Preguntas muy fuertes realmente. Preguntas muy fuertes que Habacuc se anima a decirle a Dios. No sé cuántos de nosotros se podrá animar a cuestionar de esa manera a Dios. Creo que ninguno se atrevería. Y eso es pero lo que hace Habacuc, ¿no? ¿Hasta cuándo? No, yo escuchaba esa frase, por ejemplo, en mi casa. Dice, ¿hasta cuándo te vas a portar así, no? ¿Hasta cuándo no vas a cambiar? Pero hasta cuándo era como una queja, pero de súplica, para que Dios intervenga, para que Dios empiece a trabajar en el pueblo de Judá. Dice, oh Jehová, clamaré y no oirás, y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. No es que Habacuc estaba dudando, sino él esperaba la acción de Dios, que Él se manifieste, que Él se mueva y pueda trabajar con su pueblo. ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contienda se levantan. Por lo cual la ley es debilitada y el juicio no sale según la verdad. Por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia.
No sé cuántos de ustedes, por ejemplo, confían ahora en nuestra justicia, ¿no? Creo que actualmente la justicia se mueve por el dinero que pueda haber de por medio, ¿no? Ya nuestra sociedad cada vez se está corrompiendo más, nuestra sociedad se está perdiendo más. El otro día andaba en un minibús y escuchaba a unos jóvenes hablar entre ellos, pero se hablaban así con palabras soeces, se hablaban con insultos. Ya no había ese respeto, ya no hay esa consideración ni a la persona mayor ni a nadie, ¿no? Estamos en una decadencia total, como en esos tiempos de Habacuc, ¿no? Ahora quiero comentarles así, que entendamos un poco cómo era la personalidad de Habacuc, ¿no? Dice que era audaz e inquisitivo, cuestionaba a Dios así sin ningún temor directamente. Dice, cuestionaba a Dios directamente sobre la injusticia que presenciaba. Era sincero, era serio. Sus preocupaciones por el sufrimiento de la gente buena y el éxito de los malvados le hacían preguntarle a Dios, ¿no? Decía, ¿por qué? ¿Por qué está sucediendo todas estas cosas? Era también respetuoso y finalmente sumiso, ¿no? Porque dice, aunque cuestionó a Dios, todavía mantuvo un profundo respeto y finalmente aceptó la acción y autoridad de Dios, ¿no? Si nosotros vemos en la palabra de Dios, dice que Él es autoridad sobre todo, que Él pone en un gobierno al que va a ser el presidente o quita al que Él no quiere, ¿no? Él tiene autoridad sobre todos nosotros, ¿no? Observador, dice, porque prestó atención a lo que sucedía en su sociedad, notando la violencia y la injusticia, ¿no? Una vez yo me acuerdo que el pastor decía, ¿no? ¿Qué parte del cuerpo eres? ¿No? ¿Qué parte eres? ¿La boca? ¿Eres la nariz? ¿Eres el ojo? ¿Las manos? No sé. Pero creo que en este caso Habacuc era un ojo, ¿no? Porque estaba viendo todo lo que estaba pasando a su alrededor, y por eso es que se animaba a cuestionar a Dios, ¿no? Se animaba a decirle por qué. Dice, como profeta, Habacuc era como un centinela para su pueblo, luchó por comprender los planes de Dios, ¿no? ¿Cuántos de nosotros luchamos con eso? Porque a veces no queremos esperar las cosas de Dios, ¿no? Como que nosotros a veces queremos apurar, ¿no? Así que dice, en esencia Habacuc era un hombre valiente, honesto, profundamente fiel, que no tenía miedo de afrontar preguntas difíciles sobre el camino de Dios. Amén. Van a disculpar, tengo un pequeño chanchullito yo aquí. Amén. Amén. Acotando un poco aquí a lo que habíamos terminado de leer, así que, ¿no? En esencia, ¿cómo era Habacuc? Quiero compartirles un versículo que no está en las diapositivas y está en el libro de Isaías 55, 8 al 9. Perdón, si me lo podrían poner en cabina o ahí nomás, no hay problema. Dice la palabra del Señor, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mis caminos vuestros, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos, ¿no? Habacuc entonces, él sabe, ¿no?, que los caminos de Dios no los puede cuestionar así, porque Él sabe lo que va a hacer. Él tiene control absoluto de todos nosotros, ¿no? Él sabe qué estamos pensando, Él sabe lo que necesitamos, Él sabe lo que soñamos, Él lo sabe absolutamente todo, cuáles son nuestros problemas. Entonces a Él no se le pasa nada directamente, ¿no? Por eso es que Habacuc nunca olvida, por eso el poderío que tiene Dios, la soberanía que tiene Dios sobre toda la creación. Amén. ¿Quién vive? A su nombre.
Amén. Gloria a ti, Señor. Bendito sea tu nombre, ¿no? Entonces aquí viene lo terrible, ¿no? Lo que empieza en el pueblo de Judá. ¿Me pueden pasar la siguiente, por favor? Amén. ¿No? Tiene un título, hay un subtítulo, dice: los caldeos castigarán a Judá, ¿no? Dios no es que estaba descansando. Dios no descansa nunca. Mientras nosotros estamos durmiendo, Dios está trabajando, ¿no? Mientras nosotros estamos descansando, Él está haciendo su obra en cada uno de nosotros. No deja pasar nada absolutamente, ¿no? Los caldeos castigarán a Judá. Amén. ¿Podemos leer juntos, por favor? Les pido que me ayuden a la voz de 3, 2, 3. Porque he aquí, yo levanto a los caldeos, nación cruel y presurosa, que camina por la anchura de la tierra para poseer las moradas ajenas. Formidable es y terrible, de ella misma procede su justicia y su dignidad, ¿no? Qué terrible, ¿no? Pucha, para Habacuc debe ser algo, un golpe duro, ¿no es cierto? Porque no sé, no me imagino yo que si Habacuc le está pidiendo algo y le dice: Señor, ¿hasta cuándo no va a cambiar esto? ¿Hasta cuándo vas a tolerar que pase todo esto? Y Dios le responde y le dice: mira, yo voy a mandar un pueblo que te va a someter, que te va a abusar, que te va a matar, te va a hacer de todo, ¿no? Generalmente nosotros buscamos una respuesta diferente, ¿no? Cuando tenemos un problema, ¿no? Buscamos una respuesta acorde a lo que necesitamos. Pero la respuesta de Dios ha sido pues terrible, ¿no? Y realmente Habacuc se sorprende por la respuesta de Dios. Pues ¿cómo, no? Si yo le estoy pidiendo que Dios intervenga, que Dios haga algo con lo que está sucediendo, y viene y encima me mete algo más terrible. Es como si nosotros le pidiéramos lluvia y nos manda una tempestad, ¿no? Para destruirlo todo. Sin embargo, no, Dios, como les dije, tiene control sobre todo, ¿no? Si nosotros vemos algo de este pueblo, realmente al ser un pueblo terrible, 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 ¿no? Quiero que pasemos a la siguiente, por favor, ¿no? ¿Quiénes eran estos caldeos? ¿Quiénes eran? Ahora no sé, identifican alguna otra nación que nos esté sometiendo a nosotros como pueblo de Dios. No tengo idea, ¿no? Ahorita no se me viene a la cabeza. Pero dice aquí: los caldeos eran un antiguo pueblo semítico que emergió de la Baja Mesopotamia alrededor del primer milenio antes de Cristo. Inicialmente eran una de las varias tribus independientes de la región de los asirios, pero con el tiempo lograron ascender al poder y establecer el imperio neobabilónico, también conocido como el imperio caldeo, que floreció entre el 626 antes de Cristo y el 539 antes de Cristo. Estos caldeos eran pues un pueblo que pertenecía a la antigua Asiria, ¿no? Y por sus conocimientos y todo lo que ellos habían adquirido, entonces se convierten en una nación mucho más poderosa que los asirios. Y llega un momento en que ellos someten a los asirios y empiezan a esclavizar a mucha gente, a muchos pueblos. Empieza a abusar, se podría decir, ¿no? Y resulta de que Dios había mandado por eso a ese pueblo para castigar al pueblo de Judá, ¿no? Amén. Podemos pasar por favor a la siguiente. Amén. Y aquí empieza otra vez otra protesta, ¿no? De Habacuc. ¿No? Pero aquí Habacuc ya viene con otra situación. Dice: ya no va con el reclamo, sino él reconoce la soberanía, reconoce lo que es Dios, ¿no? Dice la palabra, versículo 12: ¿no eres tú desde el principio, oh Jehová, Dios mío, santo mío?
Habacuc reconoce que Dios es eterno. Como dice su palabra, Él es el principio y el fin. Él es el alfa y el omega. Él siempre es, Él siempre está y Él siempre va a ser, ¿no? Nuestro conocimiento dice, por ejemplo, que está escrito en la palabra de Dios, ¿no? Él es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Él es eterno. Su soberanía, su amor es eterno. Amén. Oh Jehová, dice, ¿no? Y hace referencia ahora a lo que pasa con el pueblo judío y los caldeos. Oh Jehová, dice, para juicio lo pusiste, y tú, oh roca, lo fundaste para castigar, ¿no? Dios había permitido que este pueblo asirio, este pueblo luego babilónico, emerja. ¿Para qué? Para Dios utilizarlo como instrumento para castigar a Judá, ¿no? No se olviden que Dios al que ama, disciplina, ¿no? No va a pasar por alto algún pecado de sus hijos, ¿no? Nosotros como hijos de Dios tenemos que ser disciplinados, ¿o no? ¿Cuántas veces hemos recibido disciplina de Dios? Pucha, yo ya he perdido la cuenta, la verdad. No, es cualquier cantidad. Porque me he equivocado mucho. Pero Dios es tan bueno que siempre te da una oportunidad. Te dice, a ver, otra vez intentar, ¿no? No sé, los que somos papás creo que sabemos cómo es esa situación con nuestros hijos, ¿no? Cuando se equivocan. O a la primera, ya nunca más te voy a hablar, ya, fuera de aquí, no quiero verte. No creo, ¿no? En lo más profundo de los sentimientos siempre hay algo que dice, no, unita más ya le perdonaré, ya unita más le dejaré. Porque así somos los hijos, en muchos casos desobedientes. En este tiempo Judá es así, un hijo desobediente, ¿no? Pero no se olviden, ¿no?, de que cuando Dios castiga también, Él siempre tiene un remanente, ¿no? Porque de todos los que hacían abuso, todos los que se aprovechaban de sus hermanos en este tiempo, han sido castigados, ¿no? Pero siempre Dios tiene un remanente. No sé, ¿alguien sabe la cuenta de cuántos habitantes hay en todo el mundo? No, creo que ya yo me he perdido cuando en China ya no sé cuántos millones. Pastor Edson, ¿sabe usted alguna cantidad más o menos aproximada de habitantes solo en China? ¿No? Creo que pasan los 300 millones y no sé cuánto, ¿no? Imagínense a nivel mundial, global, ¿cuántos habitantes seremos? Y de ahí Dios tiene su remanente. De todos los habitantes del mundo, Dios tiene su remanente, y parte de ese remanente los estamos sentados aquí, ¿no? El remanente de Dios. Amén. Aquí en el versículo 13 dice: muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. ¿Por qué ves a los menospreciadores y callas cuando destruye el impío al más justo que él? ¿No? Aquí dice: Dios es puro, es limpio, es santo. Su palabra lo dice, 3 veces santo, ¿no? Y Él no tolera, no puede ver el mal, no puede ver la iniquidad, no puede tolerar al malvado, porque Él es puro. En su esencia, Dios es amor, no puede permitir que pasen cosas malas a su alrededor. Por eso dice: no, ¿por qué? Dice: ¿por qué ves a los menospreciadores y callas cuando destruye el impío al más justo que él? ¿Por qué, Señor? ¿Por qué dejas que esto suceda? Pero Dios no es que está dejando que eso suceda, sino Él va a trabajar, va a transformar esa situación, ¿no? Es como lo que estábamos escuchando esta mañana en el devocional, ¿no? Realmente como Dios, lo que vemos nosotros como algo terrible, algo malo, algo que no quisiéramos que nos pase a nosotros, lo transforma en bendición, ¿no? Yo le escuchaba a mi hermano esta mañana y decía: realmente, José, ¿cómo fue vendido? ¿No? Fue vendido, perdón, me estoy agarrando un poquito de esos versículos, pero Dios lo cambió
para bendición. ¿Para quién? Para su pueblo, ¿no? Para su pueblo, porque en ese tiempo Egipto estaba haciendo una tremenda bonanza, pero el pueblo de Dios no. Pero todos fueron y tenían alimento, tenían todo para sobrevivir. Amén. Gloria a Dios, ¿no? Entonces esta protesta de Habacuc es realmente, ¿no?, terrible, pero como les digo, esta parte ya no es como la queja que estaba al principio, sino ya es diferente. Amén. Pasamos al siguiente, por favor. Ahí en este momento, Habacuc tiene un lapsus de espera, ¿no?, en el Señor. Y Dios le habla y dice: aunque la visión tardara aún por un tiempo, sí, estamos ahí. Aunque la visión tardara por un tiempo, mas se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá. No tardará. 4 dice: he aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. No. Dios le da una visión a Habacuc y le dice: ve, espera, ¿no? Dice: esta visión no va a tardar. Esto es lo que va a acontecer, esto es lo que va a pasar, ¿no? Dice que Él va a castigar, por un lado, al pueblo opresor y por otro lado al pueblo desobediente, ¿no? No va a dejar sin castigo al culpable, ¿no? Dios no va a dejar que eso suceda. Dice, no es como, se me viene a la cabeza decir, ¿no?, dos pájaros de un tiro, ¿no? Se dice, ¿no? Castiga al opresor y castiga al pecador. Nosotros, ¿en qué plano estamos? ¿Estamos en el plano de opresores o pecadores? Yo quiero vivir en santidad delante de Dios, buscar esa santidad en oración, tiempos, no sé, como decían los jóvenes antes, o los prejuveniles, no me acuerdo, los tiempos quietos, ¿no? Así se llamaba, ¿no? Los tiempos quietos, donde uno entra en comunión con el Señor. Y esos tiempos quietos creo que ha ayudado bastante, ¿no? Por eso vemos ahora tantos jóvenes que están trabajando en la obra de Dios así incansables. Y le dan con todo, ¿no? Realmente. A veces yo veo a mi hija, sale un rato, sale el otro, sale otro. Los hermanos, sí, me tengo que ver con este hermano, que vamos a hacer esto, vamos a ir a la casa de oración, muchas actividades por todo lado. Y realmente esos tiempos quietos hacen que tú busques más de Dios, ¿no? Estaba escuchando el día miércoles en la reunión de los grupos que ahora, los grupos pequeños se llaman, ¿no? Y un hermano nos contaba la experiencia que había tenido su hermana en un retiro, ¿no? Era el retiro de, a ver si me ayuda, del retiro de ¿qué era? De misiones, creo, ¿no? De misiones en Santa Cruz, no sé. Y resulta que hablaba y dice que todos los días, la hermana le contaba que todos los días se levantaban a las 6 de la mañana, creo, a orar. O era a las 8, no sé, pero tenían un horario fijo. Y cada vez que les tocaba, no era diario. Y cuando ya terminó el inductivo, llegaron aquí a la ciudad y automáticamente, ¿no?, la hermana dice: ¿Qué eres? ¿Por qué? Le decía: tengo necesidad de orar, ¿no? Ya se le había hecho un hábito el orar en un momento con Dios, ¿no? Amén. Creo que me salió un poquito, pero realmente, ¿no? Cuando uno tiene fe en Dios, no importa el tiempo, no importa el lugar, no importa la circunstancia, siempre va a querer estar en comunión con el Señor. Amén. Ahora quiero hablarles también de algo terrible que pasaba pues en ese tiempo, ¿no?
dice, los ayes contra los injustos. ¿Alguien tiene, por ejemplo, un concepto de un ay? ¿No? No es como el ay, si me rompes eso, vas a ver lo que te va a pasar, ¿no? Ese ay es terrible. Y estos ayes son así, ¿no? Son ayes de castigo, de reprensión, ¿no? ¿Por qué estos ayes, no? Porque el pueblo había estado abusando tanto de Judá, de ellos mismos, entre ellos mismos, ¿no? Y ahí empiezan los ayes. Y empieza en el capítulo 2 de Habacuc, versículo 6, el 9 para adelante, dice: ay del que multiplicó lo que no era suyo, ¿no? Ese ay es terrible, porque mucha gente, si vemos actualmente, se hace de riquezas ajenas, ¿no? Y dice ay del que codicia injusta ganancia para su casa, para poner en alto su nido, para que escaparse del poder del mal, dice, para escaparse del poder del mal, ¿no? Ay del que codicia ganancias injustas. Antes yo trabajaba en el ramo de imprenta, ¿no? Y tenía muchos clientes que eran del gobierno, lamentablemente, ¿no? Voy a tocar esto un poco, pero resulta de que en muchos casos me pedían pues una comisión para poder hacer los trabajos, y yo me negaba. Yo ya estaba en esos inicios empezando el caminar con el Señor, y yo me negaba. Decía, no, yo no trabajo así, no puedo trabajar así, porque ustedes saben que cuando estamos empezando en el camino del Señor estamos como esponjas y absorbemos todo lo que Dios nos quiere dar, ¿no? Y esas cosas eran así, fucha, no, que no tienes que hacer esto, no tienes. Y uno lo hacía y lo sigue haciendo y lo debería seguir haciendo por convicción, porque está escrito en la palabra de Dios. Y pasaba esto y en ese tiempo me cortaron todos los trabajos. Me decían, va a disculpar, pero ya no podemos trabajar con usted. Y así se cerraron muchas puertas, ¿no? de ese tipo. Pero por el amor de Dios, su gracia y demás cosas realmente que Él tiene, se abrían otras puertas, porque sabía que yo quería actuar en lo correcto, no venderme, se podría decir. Amén. Dice, ay del que edifica la ciudad con sangre y del que funda una ciudad con iniquidad, ¿no? Ay del que edifica la ciudad con sangre. Realmente a veces vemos que a la gente no le interesa lastimar a los demás con tal de conseguir su objetivo, ¿no? El derramar sangre no, literalmente, no es matarlos tampoco, ¿no? Es hacerlos sufrir, quitarles sus cosas. Recién veía en las noticias, por ejemplo, que había un grupo de jubilados, ¿no? Representados lamentablemente por un abogado, y resulta que el abogado estaba haciendo los trámites para que les paguen sus beneficios sociales y demás cosas. ¿Y qué pasa, no? El abogado les habla y en su apuro les dice, miren, quiero que me lo firmen estas hojas en blanco porque no he tenido tiempo de poder llenar los formularios y demás. Y las personas, la mayor parte mayores, jubilados de 65, yo creo, para arriba, y firman, empiezan a firmar las hojas, y resulta de que de un tiempo ellos tenían un juicio por deudas, ¿no? Por deudas. Y todos decían, ¿por qué? ¿Pero qué ha pasado? Yo nunca me he prestado nada, yo nunca he pedido nada, no he pedido dinero, pero ahí estaba, ¿no? Porque ellos habían firmado en una hoja blanca, ¿no? Esa gente confiaba en esas personas. Y pasa así, ¿no? Son engañados, son realmente, como se podría decir, desangrados, ¿no? Amén. Dice también en el 15, dice, ay del que da de beber a su prójimo, ay de ti que le acercas tu hiel y le embriagas para mirar su desnudez.
Ay de aquellos que llevan a las personas a la perdición, ¿no? Triste ver realmente a mucha gente, muchos jóvenes, lamentablemente, que andan metidos en el alcoholismo, en la drogadicción, ¿no? En ese tiempo, ¿cómo sería, no? En los tiempos de Habacuc, embriagaban, y según la palabra de Dios, el conocer su desnudez es violarlos, ¿no? Es aprovecharse de las personas. Imagínense cuántas jóvenes, jovencitas, incluso creo que hasta varones jóvenes pasan por esa situación, ¿no? Y Dios dice, ay de los que hacen eso. Dice, ¿de qué sirve la escultura que esculpió el que la hizo? La estatua de fundición que enseña mentira, pero para que haciendo imágenes mudas confíen el hacedor en su obra, ¿no? ¿De qué sirve la idolatría? En otra porción de la palabra dice, ¿no? ¿Qué son los ídolos? No pueden caminar, no pueden ver, no pueden hablar, mucho menos van a oír nuestras peticiones, ¿no? Mucho menos nos van a hacer caso, ¿no? Pero en ese tiempo la gente hacía eso. Dice, he aquí, está cubierto de oro y plata y no hay espíritu dentro de él. Mas Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. No hay espíritu, no hay nada en un ídolo. ¿O alguna vez han visto que un ídolo haga un milagro? Muchos de nosotros, yo me cuento entre ellos, ¿no? Hemos creído en imágenes. Hemos sido idólatras en un tiempo, pero Dios nos ha abierto los ojos y nos ha sacado de ahí. En ese tiempo el pueblo de Judá estaba metido en la idolatría por todo lado. Practicaba, como hemos leído al principio, practicaba la idolatría, practicaba la brujería, practicaba todas esas cosas, abominaciones para Dios. Y dice el Señor, ay del que dice al palo, despiértate, ¿no? Y a la piedra muda, levántate. Ay. Belén. Amén. Quisiera compartirles este salmo, capítulo 5, versículos 4 al 5, por favor. ¿Podemos leer juntos, por favor? 2, 3. Porque tú no eres un Dios que se complace de la maldad. El malo no habitará junto a ti. Los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. Destruirás a los que hablan mentira. Al hombre sanguinario y engañador abominará Jehová. Ese es nuestro Dios, ¿no? Yo le he puesto énfasis en esta palabra que dice no. Dice, porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. Dios no se complace en las personas malas. Y cuando Habacuc miraba tanta maldad en esos tiempos, tal vez pensaba y en un momento hasta tal vez dudaba, ¿no?, de que Dios podía hacer algo. Pero después nosotros tenemos que reconocer eso, que Dios no se complace de esas cosas. Dios dice en su palabra, es en esencia amor, ¿no? En esencia es amor. Amén, ¿no? Dios dice, es un Dios de amor, es un Dios justo para perdonar al que se arrepiente de todos sus pecados, ¿no? Dios dice, no rechaza un corazón contrito y humillado, ¿no? Nunca nos va a negar el perdón si nosotros vamos y nos arrepentimos de corazón. Amén. Oh Señor, gracias Padre bendito. Aquí tenemos otra oración de Habacuc también, ya cuando estaba
en los últimos, digamos, en el último mensaje que le daba Dios, ¿no? Donde él reconoce y dice realmente: Señor, tú eres el dueño de todo, tú eres el soberano de todo. Amén. Es la oración de Habacuc. Dice: oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. En la ira, acuérdate de la misericordia. Aquí Habacuc reconoce y dice: Señor, sí, tú lo vas a hacer, tú los vas a castigar, vas a hacer todo eso, Señor. No, porque así está su palabra, pues lo que yo les decía, ¿no? Al principio, lo que está escrito en la palabra del Señor: Dios al que ama disciplina. Siempre lo va a hacer, siempre lo va a hacer, por ese infinito amor que tiene, ¿no? Por eso dice: oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Porque ya se imaginaba lo que Dios iba a hacer con el pueblo pecador, con los abusivos, digamos, en este caso, ¿no? Parafraseando esa palabra, ¿no? Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. ¿Cuántos de nosotros buscamos ese avivamiento para continuar la obra de Dios, ¿no? Para que conozca mucha gente que apartados de Dios nada podemos hacer. Nada podemos hacer. Dice: en la ira, dice, acuérdate de la misericordia. Señor, cuando estés airado, cuando estés tan molesto, por favor, acuérdate de tu misericordia. Acuérdate de tu misericordia, Señor. ¿Qué dice la palabra del Señor? Que su misericordia es más grande que su ira, ¿no? Es más grande. Puede ver infinidad de pecados en nosotros, pero cuando nosotros nos arrepentimos, Él tiene misericordia y nos perdona, ¿no? El que no se ha equivocado nunca, levante la mano, a ver. Pensé que estaba levantando unos cuantos. No, esa es la misericordia de Dios. Pues yo les decía al principio, realmente yo estoy en este lugar por la misericordia de Dios, porque Dios nunca ha dejado de ser fiel. Yo sí, en muchos casos le he sido infiel a Dios. Me he apartado, he dejado de trabajar en la obra del Señor, pero su misericordia es grande. Amén. Gloria a Dios. Porque más grande que los cielos es tu misericordia, y hasta los cielos tu verdad. Esa es una declaración, ¿no? Porque más grande que los cielos es tu misericordia. ¿Alguna vez alguno de ustedes ha visto de qué tamaño es el cielo? ¿No? ¿Cómo es? No tiene fin. Oh, qué bonita frase. No tiene fin. Creo que hay una alabanza y parte de su letra es eso, ¿no? No tiene fin. No tiene fin. Dice: esa es la misericordia de Dios. No tiene fin. Y hasta los cielos tu verdad. Amén. Y quiero terminar esta prédica con estos últimos versículos que también están en el libro de Habacuc, en el capítulo 3, por favor. Amén, gloria al Señor. Y les voy a pedir, por favor, que si se pueden poner en pie, para que hagamos esta declaración desde lo más profundo de nuestro corazón. Habacuc termina su libro con esto. Y dice la palabra del Señor en Habacuc capítulo 13, versículos 17 al 19. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales,
Con todo, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas y en mis alturas me hace andar. Señor, gracias porque realmente sin ti nada somos. Te necesitamos, Señor. Te necesitamos así como el aire que respiramos. Te necesitamos en todo momento, Señor. Te necesitamos en la debilidad, en la fortaleza. Te necesitamos en la necesidad y en la abundancia también, Señor. Cuán grande es tu amor, Señor, para nosotros, que sin merecerlo, Señor, lo recibimos. Tan grande es tu misericordia, Señor, más grande que los cielos. Gracias, Señor, porque tú nos has sacado un día, Señor, de lo más vil y menospreciado para que estemos aquí. Gracias por permitirnos conocerte. Gracias por estar aquí en esta tu casa, Señor. Toda la gloria, la honra, Señor, el honor son tuyos, Padre. Aunque mis ojos no te puedan ver, Señor, yo sé que estás aquí. Aunque no pueda tocarte, mi Dios, sé que estás aquí. No quiero soltarme de tu mano, mi Dios. No quiero apartarme de ti nunca más, Dios. Te necesito. Te necesito, Padre eterno. Gracias, Dios, por tanto, tanto amor, Señor. Gracias por mi familia. Gracias por mis hermanos, Señor. Y al que está, Señor, en lucha o en guerra espiritual, dale fortaleza, Señor, para que salga adelante, Dios, agarrado de ti. Sé que muchos pasamos situaciones difíciles, pero tú estás ahí, Señor. Tú estás en este lugar. Tú eres la roca de nuestra salvación, Señor. Gracias, Rey. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Te puedo sentir. Sé que estás aquí. Aunque mis manos no pueden tocar tu rostro, Señor.